Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar en este video sobre el uso del Drive como un espacio de documentos compartidos. Em, en general, todos se ha popularizado el uso de Gmail como casilla de correo y junto con el Gmail tenemos un espacio que es el espacio de Drive, que nos va a permitir el almacenamiento, pero no solo el almacenamiento de recursos, sino también nos va a permitir que podamos hacer em, algunas acciones compartidas. En este caso, vamos a hablar de tres específicas, que es documentos compartidos, ¿sí? Como documento procesador de texto compartido, planillas de Excel compartidas y formularios, profundizando sobre todo en el tema de formularios. Bueno, el procesador de texto, lo que nosotros vamos a hacer es ir a los elementos de nuestro Gmail, que los vamos a encontrar al lado de nuestro nombre de perfil. ¿Sí? Hacemos un clic en esas casillitas cuadraditas, se nos van a abrir y ahí vamos a tener muchos elementos. Cuando se nos abren todos esos elementos, vamos a entrar al Drive. Nos va a abrir la plantilla de Drive, que en este caso ya está abierta. Entonces, en mi unidad de Drive es en el lugar donde se van guardando recursos. Ustedes ven que hay varios videos guardados ahí y otros recursos más. Si nosotros hacemos un clic en mi unidad, me va a mostrar qué cosas puedo hacer. Entonces me va a decir que puedo crear una carpeta nueva, crearla en este espacio, cargar un archivo, que es cargar un archivo, un elemento que yo tenga desde mi equipo, cargar una carpeta que tenga en mi equipo. Esto es muy útil, por ejemplo, para dar clase. Entonces yo tengo en mi equipo todos los archivos seleccionados para una determinada materia y los cargo todos ordenados de la manera en que ya lo hice en mi equipo en este espacio del Drive. Y después tengo documentos compartidos. Lo que vamos a trabajar ahora es un poquito sobre documentos compartidos. Me va a ofrecer abrirme un documento compartido en blanco o una plantilla, ¿sí? Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Bueno, nos va a abrir un documento como si abriéramos un Word y nos va a mostrar una cantidad de elementos que puedo utilizar. En realidad es muy parecido al uso del Word, tanto en las herramientas que me ofrece como en la forma en la que se presenta. Pero tiene algunas diferencias que son sobre las que vamos a puntualizar. Primero, bueno, en la parte superior donde dice documentos sin título, si hago un clic en ese lugar me va a permitir colocarle un nombre. Es importante colocarle un nombre para ir ordenando mis archivos. Y después en el otro extremo tenemos un cartel azul que dice compartir. Si nosotros hacemos clic en ese cartel que dice compartir, nos va a permitir invitar a otros usuarios a editar conmigo. Es decir, a que todos seamos editores de este documento. ¿Sí? Esa es una característica interesante porque nos permite trabajar, sobre todo en este momento, trabajar a la distancia de forma compartida con otros. Este documento, después, si vamos a archivos, que lo tenemos debajo del nombre del documento, lo podemos descargar a nuestro equipo. ¿Sí? Acá les muestro cómo compartirlo. Entonces tenemos varias opciones. Donde dice agregar personas y grupos, ponemos el mail de la persona que queremos invitar y le enviamos la invitación. Al lado nos va a aparecer un lugarcito, una pestañita, que va a decir si queremos que la persona solamente pueda leer o también pueda editar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí seleccionamos qué es lo que queremos, cuál es el permiso que le vamos a dar a esa persona sobre este documento. La verdad que es bastante fácil utilizarlo y tiene utilidades, cobra utilidades en el trabajo asincrónico, en el trabajo a la distancia también. Bueno, con la planilla de cálculo es muy parecido, también en mi unidad
elegimos hoja de cálculo, podemos elegir una hoja en blanco o una plantilla. Si hacemos clic en plantilla nos va a ofrecer las plantillas que tiene el programa. Acá tenemos una plantilla de cálculos en blanco. También en el extremo vamos a ver que donde dice cambiar nombre, si hacemos clic ahí vamos a poder cambiar el nombre. Y en el otro extremo donde dice compartir, me va a permitir compartir de la misma manera que el documento de texto. Funciona exactamente igual que un Excel y con la diferencia, por supuesto, de que este documento puede editarse entre varias personas, que es la potencia que tiene y que se va guardando en la nube, va guardando en este espacio que es el Drive, lo va guardando con todas las modificaciones que se le van haciendo, ¿sí? Por supuesto, ¿qué es lo que rescatamos? Que se puede trabajar de forma sincrónica, pueden trabajar varios editores en el documento y esto es lo que le daría la potencia, porque además, una vez que yo comparto, los otros editores también pueden descargar ese documento a sus equipos particulares, ¿sí? Bueno, acá está la forma de compartir, que es exactamente igual a la forma de compartir el documento de texto, ¿sí? Y a esa persona con la que comparto le puedo dar la posibilidad de que solo mire o de que edite. Bueno, vamos con el formulario de Google. El formulario de Google, bueno, volvemos a dar un recorrido por el ingreso. Ingresamos al Google. Acá nos está mostrando los distintos tipos de documentos que podemos compartir. Cuando abrimos mi unidad, no nos va a mostrar de forma inmediata, cuando le ponemos un clic a mi unidad, no nos va a mostrar de forma inmediata la posibilidad de crear un formulario de Google. Vamos a tener que poner más. Cuando ponemos más, nos muestra formulario de Google. Hacemos un clic en formulario de Google y nos va a ofrecer también un formulario en blanco o una plantilla. Bueno, acá se abre una pestaña, se nos abre una pestaña al costado con nuestro formulario en blanco. Si hacemos un clic en formulario sin título, le vamos a poder colocar un nombre a nuestro formulario. También tenemos que hacer un clic donde dice formulario sin título en la parte superior y de forma automática se coloca el título, ¿sí? Bueno, debajo del nombre tenemos un espacio que nos permite colocar la descripción. Si queremos, es opcional, no es obligatorio, pero podemos colocar una descripción de nuestro formulario. Y en el costado que está señalado con este texto que dice en el costado, menú de acciones. Desde acá podemos subir una imagen a nuestra presentación, ¿sí? Es lo que nos va permitiendo hacer. Agregar, copiar, agregar texto, etcétera, ¿sí? Agregar imagen. Bueno, ¿cómo agregamos nuestras preguntas? Acá colocamos prueba número 1 y vamos a colocar nuestra primer pregunta. En el lugar donde dice pregunta sin título, podemos agregar el nombre de la pregunta o el dato que queremos recolectar. Tipo de respuestas, ahí como ven, en todos los lugares donde tenemos esa flechita hacia abajo, es porque es un menú que se despliega. Si hacemos un clic ahí, se nos despliega un menú donde nos muestra el tipo de respuesta que podemos obtener. Y en el costado lo que vamos a tener es este menú que me permite agregar otra pregunta, copiar, agregar texto, etc. Obligatoria si corro esa imagen redondita, si la corro, que se me va a cambiar de color, convierto a mi pregunta en una pregunta obligatoria. Es decir, que el que está respondiendo, si no respondes, si esa pregunta no tiene dato, no va a enviar el formulario, ¿sí? Y bueno, también tengo la posibilidad de duplicar la pregunta haciendo un clic
sobre lo que está señalado ahí como duplicar pregunta, lo que significa que si una pregunta quiero ponerla varias veces con modificaciones luego, me copia el formato. Bueno, acá está desplegado el menú de respuestas posibles, ¿sí? Entonces tengo, si lo que quiero que escriba es un texto, puede ser un texto breve o puede ser un párrafo que implica la escritura de más texto. Puede ser de opción múltiple. La opción múltiple me permite una sola respuesta, mientras que la casilla de verificación puedo elegir varias respuestas. Lista desplegable es como esta, exactamente igual que el menú este que se ha desplegado, y puedo elegir una sola respuesta. Carga de archivos es muy interesante, no estaba antes esto. Carga de archivos me va a permitir que quienes responden puedan cargar algún archivo. Supónganse que lo que estoy haciendo es una búsqueda personal y quiero que carguen el currículum en ese lugar. Entonces, bueno, lo que hago es habilitar esa opción de respuesta para que puedan cargar un archivo el que responde. Después, en escala lineal son tipos de pregunta como califique del 1 al 5 la atención al cliente. Entonces, bueno, puedo poner una pregunta y que lo califique en una escala determinada y lo voy editando a mis necesidades, ¿sí? Después, cuadrícula de opción múltiple. En la cuadrícula de opción múltiple tengo varias opciones. Es por ejemplo, un cuadro donde pregunto varias opciones de varias personas, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber el nivel educativo del grupo familiar, ¿sí? Entonces voy a poner las distintas opciones que pueden tener. Primaria incompleta, hasta la opción hasta el nivel más alto, ¿sí? Y del otro lado puedo poner padre, madre, hijo. Entonces me va a dar como resultado un cuadro. Pero en ese cuadro, cada uno puede elegir solo una opción, ¿sí? Mientras que la cuadrícula de casilla de verificación es igual, pero se puede elegir más de una opción, ¿sí? Bueno, después podemos ponerle a nuestro formulario que queremos que coloquen una fecha y una hora determinada, ¿sí? Todo depende de lo que estoy buscando en la respuesta. Bueno, así van quedando mis preguntas, ¿sí? Nombre. Ustedes ven que al lado de nombre hay, está marcada. Esa marca es que esa pregunta es obligatoria, es de respuesta obligatoria, ¿sí? Bueno, nombre, apellido, de acuerdo a lo que estoy buscando. Bueno, una vez que hice mis preguntas, me voy a fijar encima del formulario, ¿sí? Acá yo ya tengo un formulario hecho y yo he estado trabajando en el lugar donde dice preguntas, ¿sí? En donde dice preguntas es el espacio que me va a dar para ir colocando todas las preguntas. Si hacemos clic en la casillita de al lado, nos va a mostrar el espacio donde se van a ir recolectando las respuestas. Está señalado acá un lugar donde dice vista previa, que hay un símbolo de un ojo. Si nosotros hacemos clic en ese ojito, se nos va a abrir una pestaña en el costado, y esa pestaña en el costado lo que nos va a mostrar es cómo las personas que responden van a ir viendo nuestro formulario. Van a ver el formulario para poder responderlo, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado porque cuando mando el link para que las personas respondan, debo mandarle el link que me sale en el lugar de vista previa, ¿sí? No este link de mi mesa de trabajo, porque si no les estoy mandando el link de editor y yo no quiero que editen. Bueno, este es el espacio de respuestas. En el espacio de respuestas, en este caso es un formulario que no tiene ninguna respuesta, pero en este espacio lo que vamos a ver es, en este icono verde, como con una crucecita, como de Excel, si hacemos un clic en ese lugar,
se nos va a crear una plantilla de documentos compartidos, de planilla de cálculo, ¿sí? Donde nos va a mostrar todas las respuestas. Todas las respuestas se van a ir acumulando en ese lugar. ¿Qué es lo que nos va a permitir eso? Poder descargar las respuestas y trabajarlas del modo que necesitemos hacerlo. Y después, debajo van a tener un lugar donde dice ¿se aceptan respuestas o no se aceptan respuestas? Si yo lo corro hacia el otro lado, se va a cerrar el formulario y nadie más va a poder responder el formulario. Les va a aparecer como cerrado ese formulario. ¿Sí? Bueno, este es un formulario que tiene respuestas. En este formulario que tiene respuestas podemos ver la cantidad de respuestas y nos va a mostrar un resumen de las respuestas. Ese resumen nos va a decir cuántas personas respondieron en una cosa, cuántas en otra, cuántas respuestas tengo en cada cosa, de manera resumida. Como lo hace de manera resumida, lo hace con gráficos. Después en pregunta, entonces ahí puedo ver las respuestas por pregunta. La pregunta 1, la pregunta 2, etcétera. Me va a permitir elegir. Y después individualmente me va a permitir ver cada formulario de forma individual, ¿sí? Bueno, acá tienen la vista de respuestas por preguntas o de respuestas individuales. Bueno, así se descarga la planilla de Excel a mi equipo, ¿sí? Como una cuestión por defecto, en la primera columna voy a encontrar la marca temporal, que es el día y la hora en la que se fueron registrando las respuestas, ¿sí? Y después voy a encontrar en cada columna las distintas preguntas con sus respectivas respuestas, ¿sí? Bueno, esta herramienta también se puede trabajar de forma compartida, al igual que los otros documentos que nos ofrece el Drive. En este caso lo que hago es hacer un clic en estos tres puntitos que tengo acá arriba donde dice desde aquí, que es un menú, se me despliega un menú. En ese menú voy a poner agregar colaboradores. Cuando coloco agregar colaboradores me va a aparecer esta pestaña y voy a poder agregar colaboradores, colocando el correo electrónico en el lugar donde dice agregar personas y grupos. De esta manera, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una dirección de correo, la busco, me la busca, le hago clic y la agrego, ¿sí? Una vez que la agregué, coloco donde dice editor, si despliego, puede que diga editor o solamente que vea que sea dueño, que solamente vea, ¿sí? Entonces en este caso quiero que edite. Entonces le coloco editar, enviar, y de esta forma esa otra persona, esa otra dirección va a poder editar. Bueno, hasta acá. Muchas gracias.